Durante 40 años, el mundo aprendió a temer un sonido. El galope coordinado de miles de caballos mongoles no era una advertencia, era una sentencia. Ciudades enteras desaparecían en semanas. Ejércitos completos se desintegraban antes del contacto, y en 1260, ese sonido avanzaba hacia el corazón de Medio Oriente sin que nadie pudiera detenerlo. Pero en un valle estrecho entre colinas secas, algo estaba a punto de romperse, algo que parecía imposible. El imperio mongol había devorado medio mundo, desde las estepas de Asia hasta las puertas de Europa. Su máquina militar operaba con una precisión aterradora. No eran solo guerreros, eran un sistema. Cada movimiento respondía a décadas de doctrina perfeccionada en sangre y ceniza, la retirada fingida, el envolvimiento doble, la persecución implacable, tácticas que ningún enemigo había logrado contrarrestar. Y detrás de esa eficiencia estaba algo más peligroso, la certeza absoluta de que eran invencibles. En 1258, Bagdad cayó en días, la capital del califato abasí, centro del mundo islámico durante siglos, fue arrasada con una violencia metódica. El río Tigris se tiñó de negro por la tinta de los libros arrojados al agua. Se dice que las calles quedaron tan cubiertas de cadáveres que los caballos no podían avanzar. No fue caos, fue demostración. Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, quería que el mensaje fuera claro: resistir era inútil. Después de Bagdad, el ejército mongol giró hacia el oeste. Siria, Damasco, Alepo, todas cayeron sin resistencia real. Los gobernantes locales preferían rendirse antes que enfrentar lo inevitable. La maquinaria mongola no se detenía, no negociaba, avanzaba, y cada victoria alimentaba la ilusión de que nada ni nadie podía frenarlos en campo abierto. Pero algo había cambiado sin que los mongoles lo notaran. En Egipto, un grupo de guerreros esclavos había tomado el poder. Los mamelucos, hombres arrancados de sus tierras en la infancia, entrenados hasta convertirse en máquinas de guerra, educados para no conocer más lealtad que al combate y a su hermandad, no tenían patria, no tenían pasado, solo tenían la guerra. Y a diferencia de los ejércitos que habían caído antes, los mamelucos no sentían el peso del miedo heredado, no habían crecido escuchando historias sobre la invencibilidad mongola, la habían estudiado. Kutuz, el sultán mameluco, sabía que enfrentar a los mongoles de frente era suicidio, pero también sabía que retroceder era rendirse, así que tomó una decisión que pocos líderes se habrían atrevido a tomar: marchar al encuentro del enemigo, no esperarlos en Egipto, no refugiarse tras murallas, salir a campo abierto y enfrentarlos en sus propios términos. Era una locura calculada, y junto a él estaba Baibars, un comandante frío, paciente, que entendía algo fundamental: los mongoles no eran invencibles por su fuerza, lo eran por su doctrina, y toda doctrina tiene puntos ciegos. El verano de 1260 fue sofocante. Las fuerzas mongolas, lideradas por Kipuka, un general cristiano nestoriano de absoluta confianza, avanzaban con la misma certeza de siempre. Hulagu Khan había regresado a Mongolia por asuntos dinásticos, dejando una fuerza más pequeña pero letal. Kipuka no dudaba, había visto caer imperios, había cabalgado sobre las ruinas de ejércitos que se creían preparados, y ahora, frente a un grupo de esclavos rebeldes que osaban desafiarlo, sentía la misma confianza de siempre. No sabía que lo estaban estudiando, que cada movimiento suyo estaba siendo leído, anticipado, conducido, que el valle hacia el que avanzaba no era casualidad, y que la retirada que estaba a punto de presenciar no era miedo. Era la trampa más letal que los mongoles enfrentarían en su historia. El encuentro no fue accidental, Baibars lo diseñó así. Una avanzada mameluca apareció en el horizonte cerca de Ain Jalut, un valle estrecho rodeado de colinas bajas cubiertas de vegetación seca. No era un ejército, era un anzuelo, pocos cientos de jinetes que se movían con suficiente arrogancia como para parecer confiados, pero no tanto como para parecer una trampa obvia. Los mongoles los vieron,
Y como habían hecho durante 40 años, reaccionaron exactamente como su doctrina les ordenaba: perseguir, envolver, destruir. Kipuka no titubeó, ordenó el avance. Sus jinetes galoparon hacia la fuerza mameluca con la coordinación letal que había aplastado ejércitos desde China hasta Polonia. La caballería ligera mongola se desplegó en abanico. Las flechas comenzaron a volar, y entonces, los mamelucos hicieron algo inesperado: retrocedieron, no huyeron en desorden, retrocedieron con control, disparando hacia atrás, manteniendo la formación, adentrándose lentamente en el valle, y los mongoles lo siguieron. Era el movimiento más natural del mundo. Habían visto a miles de enemigos retroceder antes, siempre terminaba igual: pánico, dispersión, masacre. La retirada fingida era su táctica favorita. Pero ahora estaban del otro lado de la ecuación y no lo notaban. Cada metro que avanzaban los llevaba más profundo en un terreno que no controlaban. Las colinas a los lados se cerraban, el espacio para maniobrar se reducía. Pero la persecución era instintiva, estaba grabada en su entrenamiento, y Kipuka confiaba en que, como siempre, el enemigo se quebraría. No se quebró. Los mamelucos siguieron retrocediendo, absorbiendo la presión, manteniendo la distancia justa, no demasiado cerca para ser alcanzados, no demasiado lejos para perder el contacto. Estaban controlando el ritmo, conduciendo la persecución, y cuando el grueso del ejército mongol estuvo completamente dentro del valle, con las colinas estrechándose a ambos lados y la formación comprimida por el terreno, las trompas sonaron. No fue una señal de retirada, fue la señal de ataque. Desde las colinas, desde los flancos ocultos, miles de jinetes mamelucos emergieron simultáneamente. La caballería pesada, armada hasta los dientes, cargó contra los costados mongoles. La infantería, oculta entre la vegetación, bloqueó la retaguardia, y la fuerza que había estado retrocediendo durante minutos giró en seco y se lanzó al frente. En segundos, los mongoles pasaron de ser cazadores a estar atrapados. El terreno que habían ignorado se volvió su enemigo. No había espacio para dispersarse, no había campo abierto para realizar sus maniobras clásicas. Las colinas limitaban la visión, la compresión rompía la coordinación. Y los mamelucos no peleaban como los ejércitos que habían enfrentado antes, no retrocedían al primer impacto, no buscaban escapar, se lanzaban al contacto directo con una ferocidad entrenada desde la infancia. Cada golpe era preciso, cada movimiento, calculado, y por primera vez en décadas, los mongoles no sabían cómo responder. Kipuka intentó reorganizar, gritó órdenes, trató de romper el cerco, pero el caos ya había comenzado. La doctrina que siempre los había salvado no funcionaba aquí. La retirada táctica era imposible sin espacio. El envolvimiento no tenía sentido cuando estaban rodeados, y la comunicación, la columna vertebral de su eficiencia militar, se desintegró entre el polvo, los gritos y la compresión del valle. Los mongoles estaban peleando como nunca habían tenido que hacerlo, sin ventaja, sin control, sin certeza. El valle se convirtió en un matadero comprimido. Los mamelucos no daban tregua. Cada vez que los mongoles intentaban reagruparse, una nueva oleada los golpeaba desde otro ángulo. La caballería pesada mameluca aplastaba las líneas, los arqueros disparaban desde las colinas con ángulos imposibles de contrarrestar, y en el centro, la élite de Baibars peleaba cuerpo a cuerpo con una intensidad que los mongoles no esperaban. No eran soldados asustados, eran depredadores entrenados para este momento. Exacto. Kipuka seguía en el campo, seguía gritando, seguía intentando imponer orden sobre el caos, pero su voz se perdía entre el estruendo. Las unidades mongolas, acostumbradas a operar como un organismo sincronizado, ahora peleaban aisladas, desconectadas, reaccionando en lugar de ejecutar. La doctrina que los había hecho invencibles requería espacio, visibilidad, coordinación, y en Ain Jalut no tenían nada de eso. Solo tenían el instinto de supervivencia y la memoria cada vez más lejana de lo que alguna vez fueron. El polvo se mezclaba con el sudor y la sangre, los caballos tropezaban con los cuerpos, el calor del mediodía hacía el aire denso, irrespirable, y los mamelucos seguían apretando. No buscaban una victoria parcial, buscaban la aniquilación completa.
Cada movimiento estaba diseñado para cerrar las opciones, para eliminar cualquier ruta de escape. Habían estudiado demasiado bien cómo los mongoles aplastaban a sus enemigos. Ahora usaban esas mismas tácticas contra ellos. Hubo un momento en que Kipuka pudo haber intentado romper el cerco y huir, sacrificar parte de su fuerza para salvar el resto, reorganizarse, reagruparse en terreno abierto, pero no lo hizo, no porque fuera suicida, sino porque la idea misma de retirarse, de aceptar una derrota táctica, era ajena a todo lo que representaba. Los mongoles no huían, no negociaban en medio del combate, vencían o morían intentándolo, y esa rigidez, esa incapacidad de adaptarse cuando la doctrina fallaba, se convirtió en su sentencia. Los mamelucos lo sabían, sabían que Kipuka no se retiraría, sabían que pelearía hasta el final porque eso era lo que los mongoles siempre hacían, y usaron esa predictibilidad en su contra. Cada intento mongol de romper el cerco era anticipado, cada carga desesperada era recibida con una contraofensiva más brutal, y lentamente, metódicamente, el ejército que había aterrorizado al mundo durante 4 décadas fue desmembrado en un valle angosto bajo el sol implacable de Palestina. Las horas pasaron como minutos, o tal vez fueron minutos que se sintieron como horas. El tiempo perdió sentido en medio del caos, pero el resultado se volvía cada vez más claro. Los mongoles estaban perdiendo. No en una escaramuza, no en una retirada táctica, estaban siendo destruidos, y cada guerrero en ese campo, de ambos lados, lo sabía. La invencibilidad no era un hecho, era una ilusión. Y las ilusiones se rompen cuando alguien se atreve a golpearlas lo suficientemente fuerte. Kipuka seguía peleando, rodeado, herido, pero sin rendirse. Algunos de sus hombres intentaron abrirle paso para que escapara, murieron intentándolo, otros simplemente dejaron de luchar, abrumados por la certeza de que no había salida, y en algún momento, entre el polvo y la sangre, el general mongol fue rodeado por completo. No suplicó, no negoció, enfrentó el final con la misma rigidez que lo había llevado hasta ahí, y cuando cayó, algo más cayó con él. La muerte de Kipuka no fue solo la caída de un general, fue el colapso de un mito. Durante 40 años, los mongoles habían operado bajo una certeza compartida, eran inevitables. Cada batalla ganada reforzaba esa creencia, cada ciudad arrasada la confirmaba, y ahora, en un valle estrecho cubierto de cadáveres, esa certeza se desintegró. Los sobrevivientes mongoles no huyeron en formación, huyeron en pánico, y los mamelucos los persiguieron sin piedad, invirtiendo por completo el guión que el mundo había aprendido a temer. Las noticias viajaron rápido, demasiado rápido. En semanas, todo Medio Oriente supo lo que había ocurrido en Ain Jalut. Los mongoles habían sido derrotados, no emboscados en un desfiladero remoto, no desgastados en un asedio largo, destruidos en campo abierto, en combate directo, por un ejército que se atrevió a enfrentarlos en sus propios términos, y de repente, el miedo que había paralizado a reyes y sultanes comenzó a transformarse en algo distinto, no en valentía, pero sí en posibilidad. El imperio mongol nunca se recuperó del golpe psicológico. Ain Jalut no detuvo su expansión por las bajas militares, las detuvo porque rompió la ilusión de invencibilidad. Otros pueblos, otros ejércitos, comenzaron a resistir con más convicción. Las rendiciones automáticas dejaron de ser la norma, y los mongoles, acostumbrados a que el miedo hiciera la mitad del trabajo, tuvieron que pelear cada batalla con más dificultad. El límite de su imperio no fue geográfico, fue psicológico, y se trazó en Ain Jalut. Qutuz no disfrutó mucho de la victoria. Semanas después, en el camino de regreso a Egipto, fue asesinado por sus propios comandantes. Baibars, el arquitecto táctico de la trampa, tomó el poder y se convirtió en sultán. Gobernaría durante años, consolidando el poder mameluco y asegurándose de que la expansión mongola nunca tocara Egipto, pero incluso él sabía que Ain Jalut no había sido solo su victoria, había sido la victoria de una idea, que la invencibilidad es siempre temporal, y que todo sistema, por perfecto que parezca, tiene un punto ciego. Los mongoles siguieron siendo una fuerza letal durante décadas, siguieron ganando batallas, siguieron conquistando territorios, pero nunca volvieron a tener esa aura de inevitabilidad que los había hecho casi invencibles.
Ain Jalut les enseñó al mundo que podían ser engañados, que su doctrina, tan efectiva en campo abierto, podía volverse una trampa mortal en el terreno equivocado, y que la confianza ciega en la superioridad puede ser más peligrosa que cualquier enemigo. Hay algo inquietante en cómo se construyen y destruyen las certezas. Durante 40 años, el mundo creyó que los mongoles eran imparables porque nunca nadie los había detenido, pero esa creencia no era un hecho. Era el resultado de una acumulación de victorias que alimentaba su propia profecía, y cuando alguien finalmente se atrevió a romper el ciclo, toda la estructura colapsó en cuestión de horas, no porque los mongoles fueran débiles, sino porque la invencibilidad nunca fue real, solo era miedo bien administrado. Ain Jalut no fue la batalla más grande de la historia, no fue la más sangrienta, pero fue la más significativa para su época, porque demostró que incluso las máquinas de guerra más perfectas pueden ser desarmadas por alguien que entienda cómo funcionan, y que a veces, la victoria no se trata de ser más fuerte, se trata de ser más paciente, más inteligente, y estar dispuesto a convertir la mayor fortaleza del enemigo en su debilidad fatal. El valle de Ain Jalut quedó en silencio cuando terminó la batalla, pero el eco de lo que ocurrió ahí resonó durante siglos. Cada imperio que se creyó invencible después tuvo que recordar esa lección, que la certeza absoluta es el lujo más peligroso que puede permitirse un conquistador, y que siempre, en algún lugar, alguien está estudiando tus movimientos, esperando el momento exacto, preparando la trampa perfecta.